válvulas de selenoide. ¿Qué entienden ustedes cuando se dice una electroválvula o una válvula por selenoide? Exactamente, ¿no es cierto? Son válvulas que conmutan o que se cierran o que se abren o que cambian de estado por un electroimán, ¿no es cierto? Es decir, tienen un accionamiento eléctrico, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay diferentes tipos de electroválvulas y hay una de activación directa. Voy a poner esto. De activación directa, ¿no es cierto? Hay una operada por pilotaje, ¿no es cierto? Hay una operada por pilotaje y hay una de control proporcional, ¿ya? Entonces hay tres tipos de electroválvulas, ¿no es cierto? Hay la activación directa, que es la que más nosotros conocemos, que le llega una señal eléctrica y simplemente se activa. La de pilotaje quiere decir que le llega una señal neumática y esta válvula se activa, ¿ya? Em, y la proporcional, ¿no es cierto? Quiere decir que se va activando o que va seleccionando de acuerdo a niveles de corriente que pueda tener, ¿no es cierto? Bueno, esa proporcional la podemos ver cuando nosotros tenemos válvulas neumáticas de más de dos posiciones, de tres posiciones y queremos controlar las tres posiciones por eh, una selenoide. Entonces nosotros podemos tener una proporcional, ¿ya? ¿Cuál es el principio de operación? El principio de operación es que cuando la selenoide es energizada, ¿no es cierto? La armadura es jalada hacia la selenoide. Entonces se cierra el escape. En ese caso, este escape de aquí se va a cerrar, ¿no es cierto? Y el aire va a circular por el puerto 1 al puerto 2, ¿ya? Entonces, en ese caso aquí yo tengo mi selenoide, aquí yo tengo mi electroimán. Cuando este electroimán se activa, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es, como dijo Juan, va a activar el electroimán y esto va a jalar la armadura de la selenoide que es de metal, ¿no es cierto? Al activarse el electroimán va a jalar la armadura de, la armadura de la válvula, la va a jalar cambiando de posición hacia arriba y permitiendo el paso desde 1 hacia 2, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no está activada? Cuando no está activada, ese cuerpo, ¿no es cierto? Ese cuerpo de la válvula está pegado hacia abajo, de manera que el paso de uno se está obstruyendo. Por más de que uno quiera pasar, no va a pasar. Lo que está haciendo es escapar el aire desde 2 hacia el puerto 3, ¿ya? La selenoide trabaja con el principio de operación de un electroimán, por lo tanto, lo que va a hacer es, siempre que se active, va a intentar, el electroimán va a intentar eh, jalar el cuerpo movible de la válvula hacia donde está la selenoide, ¿no? Ese es el principio de operación. Bien, entonces en este caso, esta válvula de aquí es una válvula 3-2, ¿no es cierto? Retorno por muelle y activación por selenoide, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ya. Bien, entonces vamos a seguir viendo. En el primer caso, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver. En el primer caso, nosotros tenemos que
esa es la posición inicial, ¿no es cierto? Como es retorno por resorte, por muelle, ¿no es cierto? El muelle lo que hace es mantener pegado en esa posición a esta válvula, ¿no es cierto? En el segundo caso, cuando la solenoide se activa, el electroimán jala hacia arriba, ¿no es cierto? Este cuerpo interno de la válvula, ¿no es cierto? Esta armadura de la válvula jala. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El aire comienza a circular por donde está el sentido azul, desde 1 hacia 2, ¿ya? ¿Sí está claro? Entonces, después cuando ya se deja de energizar, ¿no es cierto? La válvula por el muelle que tiene interno regresa a su posición inicial, ¿no es cierto? Esto, bueno, en este caso lo podemos ver que tiene un switch, ¿no es cierto? Al girar el switch de manera manual, se provoca la conmutación. Nosotros ya sabemos que esta conmutación nosotros la podemos provocar por una salida tipo relé de un PLC. También puede ser una salida o un control con contactores, ¿no es cierto? De acuerdo a la alimentación que tenga esta electroválvula, ¿ya? Bien, ¿alguien quería decir algo? Sí, sí, esa electroválvula viene a ser controlada por electricidad. Entonces, en este caso nosotros tenemos. Bien, entonces, en este caso, les decía, ¿no? En este caso nosotros tenemos que cuando esto es energizado, cuando la electroválvula es energizada, se activa el electroimán que tiene internamente. Entonces, este electroimán lo que hace es jalar el cuerpo movible de la válvula interna, ¿no es cierto? Que este es el cuerpo movible de la válvula interna, el cuerpo que se va a mover. Entonces, en este caso nosotros tenemos un sello por un disco plano, ¿no es cierto? Que está aquí, este disco plano. Entonces, como ya quitamos el sello del disco plano, el aire va a pasar desde 1, ¿no es cierto? Pasa y sale por 2, pero porque hubo electricidad aquí. Ahora, nosotros podemos controlar con un switch manualmente, ¿no es cierto? Entonces, el switch, ¿qué hace? Cuando está en 0, no está energizada, ¿no es cierto? Y va a estar en su posición original. En su posición original es hacia donde empuja el muelle. En este caso, el muelle está hacia abajo, ¿no es cierto? El resorte está empujando en esa posición inicial, que es hacia abajo. Si ustedes se dan cuenta aquí, ¿no es cierto? En su posición por muelle, eh, el retorno, el retorno se vuelve, ya, ya, cuando yo no energizo, ¿no es cierto? Este es el conducto 2 sale por el conducto 3, pero cuando yo energizo, ¿no es cierto? Cuando yo energizo, entonces esa armadura, bueno, ese cuerpo interno es
atraído por el electroimán, de modo que se quita este sello de aquí, ¿no es cierto? Y el aire puede pasar y salir por 2, ¿ya? Y esa es la forma, esa es la manera en que se opera una electroválvula. Entonces, como nosotros ya sabemos y ya hemos visto en control eléctrico industrial, ¿no es cierto? Un contactor, ¿no es cierto? Tiene una bobina. Esta bobina produce un electroimán. Este electroimán, al ser energizado, produce un campo magnético, ¿no es cierto? Y el objetivo de que se produzca un campo magnético o un electroimán es que toda la parte móvil, ¿no es cierto? Toda la parte móvil que tiene internamente el contactor o la electroválvula se mueva hacia el electroimán. Cuando se deja de energizar, ¿no es cierto? Se retorna por muelle. En este caso hay un retorno por muelle. ¿Sí se dan cuenta? Hay un retorno por muelle. ¿Ya? Entonces, miren, aquí tenemos prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Ya, muy bien. Bien, una sola cuestión más. Esta selenoide yo la puedo tener aquí también, ¿no? Esta selenoide puedo tener en ambos lados. Entonces, yo puedo poner aquí un retorno no por muelle, sino por otra selenoide. Si fuera el caso, si fuera necesario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me permite en ciertos casos? Por ejemplo, en los cilindros de doble efecto, se me hace necesario tener otra selenoide para controlar la posición del cilindro afuera o adentro. En este caso, no, porque puede ser un cilindro de simple efecto, perdón, un cilindro de simple efecto que simplemente se activa o se desactiva por eh, resorte, ¿no? Entonces, no me sirve de mucho tampoco tener otra electroválvula acá si el cilindro se va a desactivar por resorte, ¿ya? Bien, vamos a ver los tipos de selenoides que nosotros podemos tener, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener selenoides en AC o DC, corriente alterna o corriente continua, ¿ya? Entonces también podemos tener dentro de DC, nosotros podemos tener selenoides que se activen con 12 voltios, con 24 voltios, hasta con 48 voltios. Perdón, no, 12 y 24. Esto de acá es corriente alterna. Entonces, en corriente alterna nosotros tenemos que pueden activarse por 24, 48, 110 o 220 o 240. ¿Ya? Esto es en corriente alterna. Lo que está de verde es en corriente alterna y lo que está de azul es corriente continua. ¿Ya? Esto es corriente alterna y lo demás es corriente continua. Ahora, usualmente ustedes van a ver en la selenoide eh, una conexión así. ¿Por qué será esta conexión así? Como media roscada. ¿Alguien? Sí, bueno, la selenoide viene así como una... No, es de la selenoide. No, 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 no. Esta de aquí es de la selenoide. Ustedes van a encontrar esto en la selenoide. Ajá. Sí, un perno. Ya, no importa. Lo importante es que se participe en clase. Este perno de aquí, ¿no es cierto? Lo que hace es asegurar el cable que ingresa a la selenoide. Entonces ustedes siempre van a encontrar esta conexión de aquí,
¿no es cierto? Siempre la van a encontrar. Y la cuestión es de que esta de aquí es un tipo de protección para el cable que entra o que va a activar a la solenoide, ¿ya? Es un tipo de protección que no se zafe, que no se, que quede seguro, que quede firme. Ajá. Eh, no, este perno, usualmente lo que se hace es que este perno de aquí, o sea, para ingresar el cable hay que aflojar este perno de aquí. Se ingresa el... Exactamente, es un tipo de seguridad para que el cable no se suelte, para que el cable no quede flojo o no se suelte a cada rato, sino que quede firme y seguro. Siempre van a encontrar esto en las selenoides. Ahora, algo importante de las selenoides es que ustedes pueden cambiar solo la selenoide. O sea, no necesitan cambiar toda la válvula, sino solo la selenoide se puede cambiar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no cuentan con, si ustedes solo cuentan con, si ustedes solo cuentan con alimentación de 110 y no tienen alimentación de 24 o 12 voltios, ¿no es cierto? Ustedes pueden ir y cambiar la selenoide por una selenoide de activación de 110 o 120 voltios y ya está, ya funciona, ¿ya? Bien, sí, sí, también se puede decir, ustedes saben cuándo bueno, no pasa mucho en las selenoides, pero ¿saben cuándo una selenoide se daña? ¿Cuáles son las posibles averías de una selenoide? Exactamente. Que la bobina se queme, ¿no? Como los relés. Igualito. Que la bobina se queme, que el electroimán ya no funcione. Eh, ¿qué más podemos nosotros tener? Sí, sí, sí tiene unos contactos, pero no son como los contactores, ¿no? Los contactores tienen unos contactos fijos y unos contactos móviles, los contactores. En este caso, aquí no tenemos solamente los contactos de los cables hacia la bobina. Sí, sí, más que todo cuando la selenoide, cuando la bobina se comenzó a quemar, ¿no es cierto? Cuando la bobina se comenzó a quemar, se comenzó a recalentar, ya el electroimán ya no funciona con la misma fuerza. Entonces, ustedes tienen que saber una cosa. ¿Ustedes saben cómo se hace mantenimiento a los motores? Mantenimiento preventivo o predictivo a los motores. Más que a los motores, a todos los sistemas que tengan bobinas. Se les hace con un control termográfico. Entonces, cuando un motor está calentando mucho, ¿no es cierto? Y se puede detectar eso con un control termográfico, significa que las bobinas están comenzando a recalentar. Cuando las bobinas de cualquier sistema se están comenzando a recalentar, significa que ya el sistema está a punto de colapsar. Entonces se tiene que hacer un mantenimiento. Lo mismo pasa acá, ¿no? Si la bobina se recalienta, el electroimán ya no tiene toda la fuerza que debe tener y es posible que no alcance a mover la parte movible de la electroválvula, ya la armadura de la electroválvula. Entonces, esa es la única forma en la que se dañaría una selenoide. Y cuando ya se daña, toca cambiar. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, solamente para hacer un recuento, bueno, hemos visto
para hacer un recuento, hemos visto las válvulas, ¿no es cierto? Por selenoide. Esto es lo que les decía, miren. La selenoide siempre trae esta forma de aquí, ¿no es cierto? Acá se conecta, ¿no es cierto? Pero siempre trae esta forma de aquí. Ya siempre trae esta forma, ese, como ese orificio, ¿no? Y ese perno. Bien, entonces hemos visto válvulas, ¿no es cierto? Hemos visto válvulas, hemos visto válvulas, hemos visto formas de mando, ¿no es cierto? Mecánicas, hemos visto mandos mecánicos, hemos avanzado bastante, ¿no? Hemos visto tipos de válvulas, miren, hemos visto tipos de válvulas, la elección del tipo de válvulas, ¿no es cierto? La construcción interna del tipo de válvulas, el funcionamiento del tipo de válvulas y los accionamientos, los mandos de tipo de válvulas. Todos los mandos mecánicos, ¿no es cierto? Los hemos visto. Los mandos mecánicos los hemos visto, que son estos de aquí, ¿no es cierto? Hemos visto los mandos manuales, que son estos de acá. Hemos visto, estos son mandos, igual mandos mecánicos, manuales. Los mandos eléctricos, los hemos visto, los tipos de mandos eléctricos, ¿no es cierto? Tenemos solo selenoide con pilotaje neumático, esto es lo que les decía, hay selenoides que activan un sistema neumático para activar otra válvula, ¿no? Estos son aplicaciones específicas, no se da en todo. Y tenemos también los tres mandos, ¿no? El manual, el mecánico, la selenoide y el neumático, ¿no es cierto? Todo en una misma válvula. Hemos visto las formas de mando, ¿no es cierto? Que están aquí. Y las válvulas antirretorno, ¿no? Entonces, miren, todas estas válvulas hemos visto. En la estructura interna de una válvula, las partes de una válvula, ¿no es cierto? Esto ya lo revisamos. Esta válvula es una válvula porcelenoide, ¿no es cierto? Tiene aquí una válvula porcelenoide. Y es una válvula, en ese caso es una válvula 5-2, es decir, 5 vías, 2 posiciones, con un spool. Este spool es para seleccionar las 2 posiciones, ¿no es cierto? En este caso tenemos una selenoide y un retorno por muelle, ¿ya? Tenemos que, bueno, ¿qué más podemos decir de aquí? En su mayoría tenemos, eso es lo que tenemos, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, aquí está la válvula spool, la válvula anterior, ¿no es cierto? El spool, lo que les decía, es estos discos con sello que nos permiten mover o seleccionar las 2 posiciones de las válvulas, ¿no es cierto? Bastante útil y bastante común ver este spool en la construcción de válvulas. Funciona así, ¿no es cierto? Se mueve el spool y se va cambiando de vías, ¿no? Bien. El dimensionamiento de válvulas lo hemos visto como refuerzo por el tipo de rosca, ¿no es cierto? Pero el dimensionamiento lo vamos a tener por el flujo que demande el cilindro. De acuerdo al flujo que demande el cilindro, nosotros vamos a determinar qué tipo de válvula, de dimensión de válvula nosotros vamos a tener, ¿ya? Aquí está, ¿no es cierto? Estas son la válvula más grande que nosotros vamos a, bueno, la rosca de la válvula más grande va a permitir un flujo hasta de 10,000 litros por minuto. Y de ahí comienza a bajar, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que las otras roscas son un poco más pequeñas y van a permitir flujos más pequeños, ¿ya? Luego hemos visto las válvulas de selenoide, que son electroválvulas, ¿no es cierto? El principio de funcionamiento es que cuando se activa, el electroimán lo que hace es atraer el cuerpo movible de la válvula,
permitiendo el cambio de posición. Entonces, eso es prácticamente lo que pasa, ¿no es cierto? Es que cuando se atrae, ¿no es cierto?, se cambia de posición, ¿ya? Lo podemos hacer con un switch, ¿no es cierto?, de esta manera. Lo podemos hacer con un switch y va a funcionar de igual manera. Listo, entonces hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente tema. Ojo que hemos visto bastante, ¿no? O sea, no es que es poco lo que hemos visto, es bastante materia. Les voy a pasar la diapositiva como un material complementario. También les voy a subir los videos. Hoy les voy a subir los videos, todos los videos que tengo. Voy a subirles a YouTube para que ustedes puedan revisarlo. Y aparte la diapositiva para que ustedes puedan tener a la mano. Bien, ¿tienen alguna pregunta antes de pasar a otro tema? Erika, ya muy bien. Erika, Marjorie, Johnny, Emily, María. ¿No? Ya muy bien. Ustedes me dicen que todo está bien, yo les creo. El problema es que cuando yo les pregunto y no me contestan. Entonces vamos a ver dispositivos de control y bloqueo. ¿Ya? Dispositivos de control y bloqueo. Entonces aquí nosotros vamos a utilizar bueno, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Simplemente lo vamos a ver un poco más, pero ya les había explicado, ¿no es cierto? Esta es una válvula antirretorno, también se le llama una válvula unidireccional. Les había explicado lo mismo, pero sin este retorno por muelle, ¿no es cierto? Sin este muelle de aquí, ¿ya? Entonces les había explicado tal cual, pero no tenía ese retorno por muelle. Ahora, ¿qué hace ese retorno por muelle? Alguien que me diga qué hace ese retorno por muelle. Sí, muy bien. Esa es una de las aplicaciones, ¿no? Cuando el aire solo va a pasar en esta dirección. A ver, les voy a dibujar. El aire solo va a pasar en esta dirección, desde este punto hacia acá, ¿no es cierto? En las dos, le hice muy grande. En las dos ocasiones el aire va a pasar así, ¿no es cierto? Y en esta ocasión de acá, en esta válvula de acá también va a pasar así, ¿ya? Pero ese resorte tiene una función y la una es que cuando ya no haya aire en este punto, cuando ya no haya aire en este punto, ¿no es cierto? Automáticamente se vuelva a sellar. Pero hay otra función de ese resorte. ¿Alguien? ¿Alguien me dice cuál es otra función? Ujú. Sí, muy bien. Ya, muy bien. Ajá, siga. No, no, siga, siga. Ya, excelente. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? La respuesta es de que debe haber un mínimo de presión para que venza la fuerza de este resorte. Debe haber un mínimo de presión para que venza la fuerza de este resorte para que el aire comience a pasar, ¿ya?
esa es una de las funciones del resorte. Y la otra es la que dijo, bueno, las dijo dos Avilés, pero, digo Juan, pero Avilés también dijo que cuando ya no hay aire, automáticamente este resorte sella el paso del aire, ¿ya? Entonces, los símbolos son iguales, la construcción es diferente. Este es un antirretorno de bola y este es un antirretorno de cono, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver, esos son las válvulas antirretorno. Ahora vamos a ver las válvulas reguladoras. Las válvulas reguladoras de caudal son válvulas que son ajustables. Ustedes ya expusieron, alguien expuso esto cuando expuso el tema de unidad de mantenimiento. Ya, muy bien. ¿Cómo se regulaba el caudal en estas válvulas? ¿O cuál es el funcionamiento? ¿Cómo regula el caudal en estas válvulas de aquí? Ya. Ya. Pero una de las maneras en las que se regula el caudal es reduciendo el área por donde circula el aire, ¿no es cierto? En este caso. Entonces el aire viene por aquí, ¿no es cierto? En este caso, el aire va a poder circular en este sentido, ¿sí o no? A ver, yo voy a preguntar. Eh, a ver, María. Aquí estoy. Ya. Cuando el aire ingresa por aquí, ¿no es cierto? Mi pregunta es, ¿el aire puede circular por aquí o circula por acá? ¿Por cuál de las dos vías circula? Por abajo. Ya, ¿no es cierto? Circula por abajo porque vamos a borrar esta de acá. Porque esa válvula unidireccional de abajo, la válvula unidireccional de abajo antirretorno, ¿no es cierto? Se activa solamente en esa dirección. Entonces, el aire prácticamente va a circular por la parte de abajo, ¿no es cierto? En ese sentido. Pero, ¿qué pasa cuando el aire circula en sentido contrario? Eh, Marjorie, ¿qué pasa cuando el aire viene por aquí? ¿Qué sucede? Empieza Muy bien. No puede pasar por la parte de abajo porque es una válvula unidireccional, ¿no es cierto? Si viene por acá el aire, por aquí se chocan, no puede pasar porque hay un bloqueo. Sin embargo, viene por acá. Entonces, por aquí se encuentra con un regulador de caudal. Es decir, se encuentra con un estrangulamiento, ¿no es cierto? Este estrangulamiento hace que el caudal se reduzca. ¿Por qué? Porque también se reduce el espacio por donde pasa el aire. Entonces, esta válvula de aquí es esta válvula de acá. Si se dan cuenta, regula el caudal, pero en una sola dirección. Entonces, este símbolo de aquí es un regulador de caudal unidireccional. ¿Ya? ¿Sí está claro? Exactamente, muy bien. Muy bien, se podría regular el retroceso, ¿no es cierto? El retroceso del pistón. De hecho, vamos a hacer un pequeño, bueno, ya, pueden ustedes hacer un pequeño deber, ¿no es cierto? Van a hacer un, em, van a hacer la activación
de un cilindro de doble efecto con regulación de caudal en la salida y en la entrada. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? Util- Exactamente, utilizando esta válvula. Van a ser ustedes eh, un, eh, una activación de un cilindro de doble efecto con regulación de caudal. En este caso, la regulación de caudal será regulación de velocidad, ¿no? Entonces, vamos a decirlo así. Regulación de velocidad en la salida y retroceso del cilindro, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Si yo quiero controlar la velocidad de salida, ¿no es cierto? Tengo que poner una válvula de estas. Y si quiero controlar la velocidad de entrada, tengo que poner una válvula de estas. Pero tengo que ubicarlas de manera correcta o si no, no va a ser el trabajo. ¿Qué tal que yo digo, a ver, estoy colocando la válvula, pero la estoy colocando mal? Entonces, el aire que yo quiero, o digamos el retroceso que yo quiero controlar, ¿no es cierto? Es en este sentido. Y coloqué mal la válvula, por lo tanto viene el retroceso, no encuentra ninguna regulación, sino que se viene todo por aquí y no regula nada. Entonces, ¿cuál sería la manera correcta? Que el retroceso entrara por el puerto 2, ¿no es cierto? Ah, y aquí hay una regulación. Ahora sí estoy regulando la velocidad porque aquí hay una regulación. Una cosa más que se me olvidaba es que esto es ajustable, ¿no? Esto es ajustable. Es decir, este de aquí, como ustedes lo ven aquí, es me permite, esta perilla de arriba me permite girar de manera que si yo quiero estrangular mucho el volumen, ¿no es cierto? Regular mucho el caudal, yo puedo seguir ajustando hasta sellarlo, casi sellarlo, ¿no? De esta manera. Casi lo sello. Pero si yo quiero dejar pasar un poco más, lo voy aflojando hasta que prácticamente se abre totalmente, ¿ya? De hecho, hagámoslo ahorita, porque es muy fácil para que lo hagan en un deber. Les voy a mandar un deber un poco más complicado ya. Vamos a hacerlo ahorita. Si ustedes pueden hacerlo en su... pueden abrir FluidSim. Bien, voy a comenzar a preguntar. A ver, Erika, ¿está por ahí Erika? A ver, Erika. ¿Qué válvula utilizo para controlar un cilindro de doble efecto? ¿Qué válvula me recomienda usted utilizar para controlar este cilindro de doble efecto? ¿Está ahí Erika? Pero prende su micrófono, Erika. 5.2, muy bien, vamos a ver, esta es una 5.2. ¿Ya? ¿Cómo conecto, Erika? Bueno, voy a poner las estas. Ya mismo me ayuda, ya piénselo y ya mismo me ayuda. Elementos de alimentación. Voy a poner, entonces, voy a poner este símbolo que es el símbolo de la unidad de mantenimiento simplificada, ¿no? Listo, ya tengo mi presión de aire, ¿no es cierto? Miren, tengo mi presión de aire, tengo mi unidad de mantenimiento. Bien, Erika, aquí voy a conectar la purga, ¿no es cierto? Bueno, sí, el escape de aire.
¿Y qué conecto aquí, Erika? En 1 y 3. Supongo que estos van acá, ¿no? Ya. ¿Y en el 3? ¿Nada? Una purga de aire, ¿no? Ya está bien. Bien, vamos a poner activación muscular. Vamos a poner un botoncito y otro botoncito y ya. Listo, funcionó perfectamente, ¿no? ¿Con qué otra válvula pude haber hecho esto? ¿Con qué otro tipo de válvula pude haber hecho esto? Con la 4.2, muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora, perdón, eso, ya, no me deja. Bien, ahora vamos a irnos acá donde dice válvulas. Perdón, aquí no. Ya, vamos a ir aquí donde dice válvulas, pero vamos a ir donde dice válvulas de cierre y control de caudal, ¿ya? Ahora vamos a buscar en estas válvulas las válvulas que nosotros estamos utilizando, que son estas válvulas de aquí, antirretorno, ¿no es cierto? Bien, Juan, ¿dónde coloco esta válvula para que haya la salida? El control de salida quiero regular. Le giro 180 grados. Ya, y esta va aquí. Ya, excelente. Y ahora la otra. Ayúdeme, por favor, Andy. ¿Cómo pondría la otra? ¿Igual le giro 180 grados o cómo pondría? Ahí está bien. Avilés, ¿está por ahí? ¿Está bien esto? Las dos. Ya, ahí. Listo. Vamos a ver si funciona ya. Pareciera que sí, ¿no es cierto? Vamos a ver. Entonces vamos a poner un grado de apertura del 50%. Y acá también del 50%. Y no se ve, ¿no? Ya creo que no cogió porque yo le puse. Ya.
Ujú. Ya, ¿cómo le salió? Ya, ¿le reguló aquí? Aquí hay que regularle, ¿no? Sí. ¿Será que no se alcanza a ver? Ya, ¿qué le hizo Franklin? No. A ver, ¿ahí me escuchan? Ya, a ver, ¿a alguien más le salió? Chicos, ¿están ahí? Ya, ¿alguien más lo hizo? Bien, Franklin, no sé si sea mi Fluid Sim. ¿Puede compartir su pantalla? Ya. ¿Sí están viendo? Sí. Ya. No sé si sea mi Fluid Sim el que esté
Sí. Sí, pero no. ¿Ustedes instaló el mismo FluidSync que yo les pasé? Bueno, en todo caso, bueno, a ver, en todo caso, chicos, no sé si sea mi FluidSync, pero sí sería bueno que ustedes lo intentaran también y me dijeran si es que lo logran hacer en la manera en que se hizo, en que hizo Franklin, ¿no? Sí, la válvula, a ver, vamos a ver. Ya, yo tengo lo mismo, pero no sé por qué le sale diferente a usted. A ver, ¿si le sale? Ya, a mí me sale otra válvula que es con sin líneas entrecortadas, me sale a mí, ¿no? Vamos a ver, válvula de presión. Ya, ¿y ya le salió Marjorie? ¿Quiere compartir?